Entonces, no es nada original decirles que la escuela austríaca comienza en 1870 con la publicación del libro Principios de Economía de Carl Menger. Ahora, hay que poner esto en un contexto. En esa época, la economía, la ciencia económica que se manejaba en Europa era, por un lado, y señalo hacia allí desde el punto de vista geográfico, la escuela clásica. O sea, bueno, ahí quiere decir escuela clásica. No sé para qué escribo si no se entiende nada, pero bueno. Ahí quiere decir escuela clásica, o sea, sobre todo en los ambientes anglosajones, pero también por el lado de los fisiócratas ingleses. Ya escucharon hablar de Adam Smith, David Ricardo, etc. La escuela clásica tenía una concepción de la economía como universal. O sea, la escuela clásica pretendía que las cosas fueran válidas para todo lugar y tiempo. Bien, hace mucho que no me escuchabas así de fónico, ¿no? Bueno, y del otro lado, en Alemania, o en los ambientes germanoparlantes, digamos mejor, estamos hablando de 1870, la idea general era que las cuestiones económicas eran circunstanciales para cada lugar y tiempo. O sea, los profesores de economía alemanes negaban que hubiera una ciencia económica universal para todo lugar y tiempo. Carl Menger es austríaco, o sea, está por acá abajo. O mejor dicho, vienés, miembro del Imperio Austrohúngaro. Bueno, muy bien. Y él lo que trata de hacer es incorporar la noción de universalidad de la economía a los ambientes alemanes. Él, al escribir su libro Principios de Economía, donde ya hay nociones que ustedes habrán visto muchas veces, como la teoría del valor subjetivo, la utilidad marginal, la imputación del valor de la demanda de los bienes de consumo a los factores de producción, etcétera, etcétera. Él, al escribir todo eso, tenía la esperanza de que los profesores de economía alemanes recibieran el mensaje y lo elogiaran y cayera bien lo que le estaba diciendo. Pero sucede todo lo contrario. El líder de la escuela histórica alemana, Gustav Schmoller, escribe una reseña sobre el libro de Menger, no del todo positiva, ¿no? O sea, no le gustó mucho el intento de Menger. Y entonces Menger se enoja y dedica toda su vida académica a escribir otro libro en 1883 sobre el tema del método de la economía. No importa el título, no se entiende ni en inglés, ni en alemán, ni en castellano. Pero es un libro sobre el método en la economía. Bueno, y eso es peor porque se lo manda de vuelta a Gustav Schmoller y cuenta la leyenda que Gustav Schmoller le devuelve el libro diciendo que prefiere devolverlo y no tirarlo a la basura. Bueno, ok. Entonces, de alguna manera, la escuela austríaca, ¿cómo nace? Nace con la pelea entre Menger y Schmoller. Es más, los economistas alemanes que seguían fundamentalmente a Gustav Schmoller comienzan a hablar de Menger y los que leen a Menger como los austríacos, pero despectivamente. O sea, la llamada escuela austríaca nace como una apelación despectiva, ¿no? De los honorables profesores de economía alemana hacia los intentos de Carl Menger de hacer una ciencia económica universal. Claro, ustedes me van a decir, pero ¿cuál era la originalidad de Carl Menger con respecto a la escuela clásica? Bueno, esto ya lo habrán escuchado. La originalidad consiste en que Carl Menger es uno de los teóricos de la, en ese momento, nueva teoría subjetiva del valor. Algo que hoy nos resulta relativamente obvio, a saber que el valor de los bienes en el mercado es imputado por la demanda subjetiva de los consumidores, pero que en ese momento se manejaba más bien la teoría del valor costo de producción, que sobre todo David Ricardo había explicado en sus libros Principios de Economía. Y por supuesto, este tema de la teoría subjetiva del valor, Carl Menger lo enmarca dentro de un estudio de la conducta humana,
lo cual le da a esa escuela austríaca naciente una preocupación filosófica por qué es el ser humano, qué significa el libre albedrío, qué significa la capacidad de opción entre diversas alternativas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es entender que el nacimiento de la escuela austríaca no fue nada feliz. No es que de repente aparecieron los austríacos diciendo acá estamos. No, sencillamente apareció este niño travieso y enojado llamado Karl Menger, y él y sus discípulos considerados despectivamente como los austríacos. ¿Ok? Bueno, cualquier duda me preguntan después, pero esta es más o menos la historia de la cuestión. Una cosa que voy a mostrar a lo largo de la charla es que habitualmente, y dependiendo de los periodos históricos, la escuela austríaca siempre está en enfrentamiento con otra escuela. En este momento es los austríacos versus los historicistas. Más o menos en 1884 en adelante, el nuevo gran héroe de la escuela austríaca es Eugen von Waberg. Von Waberg había sido discípulo de Karl Menger, no tanto en cuanto a profesor-alumno, sino en cuanto a que lo había leído intensamente. Y von Waberg profundiza notablemente el tema de la utilidad marginal y también el tema de la productividad marginal. O sea, von Waberg analiza algo que Menger ya había dicho, pero él lo profundiza, a saber cómo se imputa valor a los bienes de capital y cómo la tasa de interés es algo esencialmente relacionado con la productividad de los bienes de capital. De qué manera el ahorro, la tasa de interés están relacionados esencialmente con la producción de los bienes de capital, o sea, los capital goods, o sea, las máquinas, las herramientas necesarias para aumentar la productividad del trabajo. En ese sentido, con von Waberg nace algo que en la escuela austríaca es fundamental, que es el análisis de los bienes de capital como el factor de producción indispensable y necesario para aumentar la productividad de bienes y servicios, para aumentar la demanda de trabajo. O sea, en última instancia, en la teoría del capital está sobre todo la teoría del desarrollo de los austríacos. Bien, muy bien. Pero además de esto, en esa época, von Waberg se enfrenta sobre todo a Karl Marx, porque Karl Marx había tomado de los clásicos la teoría del valor-trabajo y la teoría del valor-costo de producción para explicar la famosa plusvalía, que todavía casi todos los políticos y los pensadores de izquierda la siguen manteniendo, a saber que para producir bienes de capital el precio era la plusvalía, o sea, trabajo hecho y no remunerado al factor trabajo. Y por lo tanto, lo que Marx fundamentalmente sostiene es que el capitalismo se basa en la explotación del trabajador, trabajo hecho y no remunerado. La refutación a Marx es el libro Capital e Interés, donde von Waberg presenta la refutación a la teoría del valor-trabajo de Marx, ¿no? O sea, la teoría de la utilidad marginal y de la productividad marginal son la refutación a la teoría de la plusvalía. ¿Está? Por eso Marx es tan convincente cuando lo leen que, en mi opinión, la única vacuna contra Marx es estudiar detenidamente la refutación que von Waberg hace a Marx. Está, de alguna manera, el libro Capital e Interés, cuyo primer volumen es, si mal no recuerdo, de 1884. Entonces, de alguna manera, ese libro es como la fuerza intelectual equivalente a el libro El Capital de Karl Marx. Así que se podría decir que en ese momento la escuela austríaca queda caracterizada como la escuela económica que fundamentalmente está enfrentando a Karl Marx. Por eso en esta época histórica los austríacos son los austríacos versus los marxistas. Y les cuento que esta idea de que hay una ciencia económica por un lado y los marxistas por el otro es una idea que siguió sosteniendo von Mises hasta mucho tiempo después, ¿no? Por eso a veces von Mises, cuando escribía, hablaba de los economistas,
Para von Mises los economistas son los clásicos y los austríacos versus los marxistas. El próximo gran héroe es, por supuesto, Ludwig von Mises. Siempre entre estos autores más o menos hay unos 20 años de diferencia, ¿no? Cada uno es 20 años más joven que el otro. Ludwig von Mises asiste a los seminarios de economía que cada 15 días daba Eugen von Waberg. Ahí Ludwig von Mises, uno de los principales compañeros de Ludwig von Mises en ese seminario de Eugen von Waberg fue el famoso Joseph Schumpeter. Y cuenta la leyenda que Schumpeter y von Mises se odiaron desde el principio. Bueno, ok, entonces von Mises de alguna manera, él dice que deviene en economista cuando lee a Karl Menger, esa lectura es fundamental, lee al mismo tiempo a David Ricardo, o sea, las fuentes de economía para von Mises son David Ricardo por un lado y Karl Menger por el otro, y a su vez las enseñanzas que recibe del seminario de economía de Eugen von Waberg. No es la ocasión para explicarlo, pero luego Mises se distancia un poquito de la teoría del capital de von Waberg, pero eso es un detalle que a efectos de la charla de hoy no tiene mucha importancia. Mises empieza a publicar grandes libros que marcan el futuro posterior de la economía austríaca, de la escuela austríaca. 1912, Teoría de la moneda y el crédito, donde está fundamentalmente la teoría monetaria de von Mises, que es la aplicación de la ley de utilidad marginal al tema monetario, que tal vez a alguno le resulte obvio, pero en ese momento fue una gran novedad. O sea, que la moneda es una mercancía como cualquier otra que depende del valor subjetivo en el mercado y que por lo tanto no tiene nada que ver con el valor que el Estado le quiere imponer a una determinada mercancía monetaria. A su vez, en ese libro también está el inicio de la teoría del ciclo de los austríacos, a saber que los problemas de expansión y recesión para von Mises tiene que ver con que los bancos centrales abandonan el patrón oro, imprimen moneda, o sea, medios fiduciarios en el mercado, bajan artificialmente la tasa de interés, produciendo una expansión artificial que, como no se puede mantener hasta el infinito, luego se convierte en recesión. Ese es el núcleo central de la teoría del ciclo de los austríacos, que influye mucho en Hayek hasta la actualidad. ¿Está? Otro gran libro de von Mises es el libro El socialismo de 1922, donde nada más ni nada menos von Mises, en mi opinión, logra demostrar que bajo el socialismo, o sea, bajo la anulación de la propiedad privada de los medios de producción, es imposible el cálculo económico porque no hay precios. La imposibilidad de cálculo económico en el socialismo es como entrar a un supermercado que no tiene precios en las góndolas. Entonces ustedes pueden comprar cualquier cosa y cuando llegan a la caja no saben cuáles son los costos. Claro, ustedes van a decir, bueno, pero yo puedo recordar los precios de otros supermercados. Bueno, pero si todos los países son socialistas, no van a tener otros supermercados, no van a tener precios, y la economía en cuanto al cálculo de costos en relación a los precios de venta esperados, eso sería imposible. Bueno, esto fue una bomba impresionante, no solamente para los marxistas, sino para los llamados socialistas de cátedra ingleses, o sea, para profesores ingleses que consideraban que el socialismo es inviable desde el punto de vista político y moral, eran partidarios de las libertades, etcétera, etcétera, pero que el socialismo, sin embargo, podría llegar a ser posible en cuanto a la planificación. Entonces se produce un debate muy interesante entre Mises y Hayek versus estos llamados socialistas de cátedra, y eso influye mucho en cómo Mises y Hayek van repensando el tema del mercado. ¿Por qué? Porque, aunque les resulte extraño, esto depende de cuánto hayan leído, en ese momento, tanto Mises como Hayek no se consideraban afuera de las escuelas neoclásicas de economía. Para Mises y Hayek, los buenos economistas eran todos neoclásicos, a saber, los de Barras en Francia, los de Gibbons en Inglaterra y los austríacos en Viena. Por lo tanto, no había mucha diferencia entre todos ellos. Para von Mises y Hayek sencillamente se consideraban buenos economistas. Los únicos que no lo eran para ellos eran los marxistas. Por lo tanto, no había mucha diferenciación entre lo que hoy llamamos escuela neoclásica
y los austríacos. En ese momento, los austríacos se consideraban parte de las escuelas neoclásicas y tenían razón. Lo que ocurre es que como efecto del debate sobre el cálculo económico, Mises y Hayek se dan cuenta que los socialistas de cátedra están utilizando los modelos de equilibrio, a saber que entre oferta y demanda hay una posición de equilibrio que se llama competencia perfecta, que habrán escuchado hablar de ella, ¿ok? Y ese era el argumento que los socialistas de cátedra tenían para demostrar el cálculo económico en el socialismo. Y entonces Mises y Hayek se van desprendiendo lentamente de los modelos de competencia perfecta y presentando al mercado como un proceso dinámico que tiende a una situación de equilibrio sin alcanzarla nunca mediante el dinamismo de los precios. Y eso ya va conformando a la escuela austríaca más o menos como la conocemos hoy. Los años, para que nos ubiquemos, donde esto se produce de manera explícita, es el capítulo 15 de la Acción Humana, que es publicado en 1949, y los artículos a los cuales ahora me voy a referir, de Hayek desde 1936 en adelante. Así que este debate del cálculo económico es importantísimo para la historia y la génesis de la escuela austríaca como hoy la conocemos. Bueno, se supone que Friedrich Hayek, ¿cómo inicia su vida como economista? Bueno, sobre todo él más o menos entre 1921 y 22 pasa por el seminario de economía que von Mises daba cada 15 días en Viena. Bien, eso lo convence a Hayek de que el cálculo económico es imposible en el socialismo y se convierte en el ámbito económico en una especie de discípulo de von Mises. Al mismo tiempo también le llega mucho la teoría de von Mises sobre la teoría del ciclo. Y por lo tanto, en 1931, Hayek, que manejaba mucho más el inglés, porque había estado ya además en Estados Unidos, cuando joven, es invitado a la London School of Economics en el año 31, como dije, a dar unas charlas, unas conferencias sobre la teoría del ciclo económico. Estas charlas tienen tanto éxito en su momento y son publicadas hoy bajo el libro Prices and Money, de 1931, estas charlas tienen tanto éxito en su momento que la London School of Economics lo contrata a Hayek como profesor. Un gran éxito. Y, aunque no lo puedan creer, más o menos del 31 al 36, casi todos los economistas se van convenciendo de la teoría del ciclo de los austríacos. Por eso, en esos años, los políticos también emitían moneda, pero con culpa. No sé si culpa freudiana o de qué naturaleza, pero con culpa, ¿no? Sabiendo que estaba mal. ¿Ok? Bien, pero como sabrán ustedes, en 1936, Keynes, que, by the way, era muy amigo de Hayek, ¿ok? Keynes escribe su famosa teoría general sobre el crédito, el dinero y el empleo, y etcétera, opinando exactamente lo contrario, a saber que en una situación de desempleo y de recesión había que aumentar la oferta monetaria para que subiera el empleo y cayera la recesión. Y Hayek pensaba todo lo contrario. El debate entre Hayek y Keynes se prolonga por cartas, artículos, pero Hayek, que era muy amigo de Keynes, dice que Keynes le dijo que su libro era totalmente circunstancial y que lo que estaban diciendo sus discípulos era erróneo y que él mismo, Keynes, ya los iba a desdecir. Pero una vez dicho esto, Keynes se murió. ¡Blup! Y entonces el libro de Keynes, que considerado por Keynes como totalmente circunstancial, quedó como una teoría económica universal y se produjo una especie de renguero de pólvora y casi todos los economistas se convirtieron en keynesianos. Hayek estuvo en la London School of Economics hasta el año 1950, pero la opinión generalizada es que Hayek había perdido el debate con Keynes. Entonces, medio triste, Hayek se dedica a escribir algunos artículos que en su momento nadie leyó. El primero de ellos, de 1936, Economics and Knowledge, donde Hayek dice algo impresionantemente importante, bueno, al menos para mí. Hayek sostiene ahí que el presupuesto de conocimiento perfecto que hay en los modelos de equilibrio es un punto, o sea, entre oferta y demanda, que hay una especie de equilibrio como un modelo, suponemos que, y luego vamos agregando otros modelos correctivos. Hayek dice no que esto es no realista, sino que él considera que este es un mal planteo del proceso económico porque para Hayek, y yo coincido con él, by the way, la economía es precisamente el desajuste de conocimiento.
Para dar el ejemplo que habitualmente se manejaba, y con esto comienza el artículo Economics and Knowledge, si está Robinson Crusoe por un lado en la isla y Viernes por el otro, se supone que ninguno de ellos sabe lo que el otro espera o quiere, y ese es el desajuste que, si sale bien, implica un ajuste progresivo de expectativas y de valoraciones. O sea, la economía, más que ver con la división del trabajo, para Hayek tiene que ver con la división del conocimiento. Y el mercado es el ajuste progresivo y evolutivo en esa situación de conocimiento disperso. Esto planta las bases totales y completas de la escuela austríaca como la conocemos hoy. A saber, el mercado como un proceso de ajuste espontáneo entre el conocimiento disperso de oferta y demanda. Por lo tanto, en 1945, Hayek escribe otro artículo extraordinario, que lo tienen que leer hoy a la noche, que se llama The Use of Knowledge in Society, donde él ahí fundamentalmente deja la idea de que los precios son síntesis de conocimiento disperso. O sea, usted me va a decir, si el conocimiento es disperso, ¿qué hacemos en el mercado? Bueno, la única lucecita que les indica la escasez relativa de los bienes son los precios. Y los precios, si sabemos leerlos, es lo que produce que en el mercado espontáneamente permanezcan aquellos que saben leer mejor el movimiento de los precios y que los que lo leen mal entran en pérdidas y salen del mercado. Y eso es lo que produce un proceso de ajuste mediante una capacidad de aprendizaje de los errores en el mercado. Bueno, muy bien. Y esto termina fundamentalmente esta serie de artículos brillantes con un artículo de 1946 que se llama The Meaning of Competition, donde Hayek lo que hace es decir, lo fundamental del mercado como proceso es la libertad de entrada al mercado. Por lo tanto, fíjense, esto es muy importante porque esto les muestra cómo los austríacos ven al mercado. El equilibrio está allá arriba y nunca se alcanza. En cambio, oferta y demanda son un proceso dinámico que tiende al equilibrio. Por lo tanto, cualquier intervención del mercado tratando de alterar los precios del mercado, desajusta el sistema. Por eso, para Mises y Hayek, el intento de planificación de la economía es lo que desajuste. O sea, el intento de planificación de la economía es lo que produce que la economía sea un caos. Porque cualquier intento de planificación de la economía tiene que tocar los precios del mercado y modificarlos. Y al modificar los precios del mercado, al intentar controlarlos, se pierde la síntesis de conocimiento disperso y por lo tanto el mercado entra en caos y en oscuridad. Bien, y por supuesto, eso ya lo vieron, el mercado queda entonces caracterizado como un orden espontáneo, o sea, para decirlo sencillamente, en Nueva York en este momento hay un ajuste progresivo entre oferta y demanda de artículos electrónicos, no porque haya un ministerio de artículos electrónicos, sino precisamente porque no lo hay, es que se produce el ajuste progresivo entre oferta y demanda de artículos electrónicos. O sea, eso significa orden espontáneo, un orden que está en el mercado y que si un gobernante intenta controlarlo le va a salir mal. Bien. Una cosa que habitualmente los ultra Mises Boy no dicen es que todos estos artículos tienen a su vez una notable influencia en von Mises. Acá hay una interacción entre maestro y discípulo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 15 de la acción humana, donde von Mises habla del mercado como proceso, todos estos artículos de Hayek están citados. Por lo tanto, se podría decir que entre ambos se enseñaron mutuamente el desarrollo progresivo de la escuela austríaca. Y como dije antes, fíjense, en este momento, o sea, en los 50, los austríacos quedan como los enfrentados a los modelos de equilibrio. By the way, sin embargo, ya que hablamos de los 50, hay que hacer una aclaración. En esos años, prácticamente la escuela austríaca casi se termina, porque los únicos 2 o 3 artículos austríacos eran Mises en Nueva York, perdido, nadie lo seguía, etcétera, etcétera. Hayek en Chicago, se había mudado a Chicago, pero los chicagenses no lo recibieron en el Departamento de Economía, sino en el Departamento de Estudios Sociales e Históricos. Y el entonces muy desconocido, pero muy importante, Ludwig Lachmann en Sudáfrica. Había 3 y solo 3 austríacos
en el sentido económico, en el mundo en ese momento. O sea, la escuela austríaca estuvo a punto de desaparecer. Esto es muy, muy interesante. Solamente un poco la persistencia de estos autores y los discípulos que vinieron después produjeron lo que vamos a ver en la siguiente filmina, que es lo que se llama The Austrian Revival, y la literatura lo entiende así, como que revivió, sobre todo a partir del año 73. ¿Por qué? No solamente en el año 74 Hayek gana el Premio Nobel de Economía, con lo cual la escuela austríaca se conoce un poquito más, sino que Mises en los Estados Unidos, a pesar de que nadie le llevaba el apunte, comienza heroicamente como profesor visitante sin salario un seminario cada 15 días en la New York University, donde asistían muy pocos alumnos porque los alumnos tenían miedo de que todos los miraran mal por estar escuchando al viejito loco este que había venido de Austria. ¿Ok? Uno de ellos fue Mary Rothbard, otro era Hans Engels y otro fue Israel Kirzner. Israel Kirzner incluso hizo su doctorado con Ludwig von Mises, lo cual era jugarse la carrera académica en ese momento. Israel Kirzner asistió a los seminarios de Ludwig von Mises y en 1973 Israel Kirzner publica un libro que ha marcado la historia de la escuela austríaca del 73 para adelante, que se llama Competencia y Función Empresarial. Ahí Israel Kirzner lo que hace es aclarar enfáticamente que la escuela austríaca es el mercado como proceso y que eso no tiene nada que ver con las escuelas neoclásicas de competencia perfecta. O sea, Kirzner en ese momento enfatiza notablemente la diferencia de mercado como proceso versus mercado como equilibrio. ¿Está? Por lo tanto, bueno, ese es el segundo punto. O sea, en ese momento, desde el 73 en adelante, la mayor parte de los austríacos, no todos, hablan del mercado como un proceso que no tendría nada que ver con los modelos matemáticos de competencia perfecta de los cuales hablan otros economistas. Muy bien. Otro de los discípulos de Mises norteamericano es el famoso, para los amigos, Mary Rothbard, que escribe en 1962 un monumental tratado de economía que se llama Man, Economy and State, ¿no? Pero cuidado, la diferencia entre Israel Kirzner y Rothbard es que para Kirzner la escuela austríaca es igual a Mises más Hayek. En cambio, para Rothbard la escuela austríaca es Mises and nothing else. ¿Ok? Por eso, desde ese entonces, dentro de la escuela austríaca hay una interna, una grieta, entre los Mises Boy, que desprecian a Hayek, y los que siguen a Israel Kirzner, para los cuales Mises y Hayek son igualmente importantes. A su vez, Ludwig Lachmann en Sudáfrica comienza a publicar ciertos artículos donde enfatiza la noción de desequilibrio, o sea, es todavía más seguidor de la noción de dispersión del conocimiento que se encontraba en Mises y Hayek. Ludwig Lachmann también escribe un importante libro acerca de la teoría austríaca de los bienes de capital, pero además Ludwig Lachmann todos los años viajaba 6 meses de Sudáfrica a Nueva York y colaboraba en los seminarios que Israel Kirzner dictaba sobre escuela austríaca. Por lo tanto, se podría decir que gracias a la persistencia de estos dos autores, Lachmann era contemporáneo de Hayek en edad, Kirzner era mucho más joven. Pero asistir al seminario de Kirzner y Lachmann en la Universidad de Nueva York es lo que implicó una nueva generación de economistas austríacos, norteamericanos, casi todos ellos, ¿no? que por supuesto significaron no solo la supervivencia, sino el revival de la escuela austríaca. Así que Lachmann tiene mucha importancia en este revival de la escuela austríaca. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, hoy o más o menos, ¿cuál fue la situación en los 80, en los 90 de la escuela austríaca? Como ya les dije, el énfasis en la teoría del mercado como proceso, como tendencia a un equilibrio que no se alcanza nunca. Acá hay dos nuevos autores importantísimos. Uno de los discípulos jóvenes de Israel Kirzner, ahora me olvido un poquito los años y las edades, pero todo esto lo buscan en internet. Uno de los discípulos más importantes de Israel Kirzner fue el norteamericano Don Lavoie, o Lavoie, o como lo quieran pronunciar.
Don Lavoie fue muy importante porque siguió con, con el mismo énfasis en el mercado como proceso, hizo fundamentaciones filosóficas y epistemológicas del mercado como proceso importantísimas, era un brillante profesor que generó un semillero de nuevos discípulos, escribió importantes libros y artículos sobre el tema del cálculo económico, pero lamentablemente murió muy joven a los 51 años. Sin embargo, ya para entonces logró formar discípulos más jóvenes. Uno de los más importantes es Peter Boettke. Peter Boettke enfatiza el tema de que la escuela austríaca es el resultado de Mises más Hayek. Miren que otros le van a decir otras cosas. Por ejemplo, hay algunos Mises Boy que dicen la escuela austríaca nace con los escolásticos, sigue con Menger, sigue con von Mises y Rothbard, y punto, y se acabó. En cambio, para los Kirchner Boy, la escuela austríaca es algo más complejo. En los escolásticos hay algo, luego viene la escuela clásica, la reinterpretación de Karl Menger de la escuela clásica, contemporáneo de Karl Menger es von Wieser, de Menger y von Mises, perdón, contemporáneo no. Menger origina no solamente von Baber, sino von Wieser. En von Baber y von Wieser se origina el pensamiento no solamente de von Mises, sino también de Hayek y Maglub, ¿está? Y esos economistas son los que de alguna manera están presentes en la obra de von Mises. O sea, hay como una diferencia de interpretación en cuanto al origen y los autores de la escuela austríaca. Y esto está bien. La escuela austríaca no es una cosa monolítica, unificada. Hay diferencias de opinión, de interpretación. Y ustedes me van a decir, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Pues tienen que decidirlo, listo, sigan estudiando y ustedes mismos llegarán a sus propias conclusiones. Yo creo que la situación hoy está muy influenciada por un libro de Peter Boettke que se llama Living Economics. Ese libro del 2010 de Peter Boettke marca una especie de diferencia con el énfasis que los austríacos tenían en cuanto a diferenciarse de los modelos neoclásicos. ¿Por qué? Porque en ese libro, Peter Boettke, tomando una expresión de Milton Friedman, sostiene que la diferencia no es tanto entre austríacos y no austríacos, sino entre good economics y bad economics. Y la good economics, para Peter Boettke, consiste en la clara conciencia del sistema de precios, en por qué los precios son la síntesis de conocimiento disperso y cómo ellos son la clave central del proceso económico. Precios libres, obviamente. Y Peter Boettke aclara en este libro que esa clara conciencia del sistema de precios es compartida por otras escuelas de economía que no son necesariamente austríacos, pero son todos muy amigos. Por ejemplo, los del Public Choice, con James Buchanan, los economistas neoclásicos que generan el llamado Law and Economics, la relación de derecho y economía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera, este libro ha colaborado en que haya un diálogo mayor entre los austríacos, los chicagenses, los autores de la Law and Economics y los de la Public Choice. ¿Ok? Así que esa es la situación hoy. Y espero que dentro de 30, 40 años, alguien, yo ya habré desaparecido, alguien pueda hablar de alguno de ustedes en las etapas que siguen, ¿no? Y eso lo digo en serio. Ustedes no están ahí para copiar y repetir, están para pensar y generar nueva teoría.